Tenemos un Dios que nunca falla. Esas son buenas noticias. Buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. Pablo dice que en nosotros tenemos ya un tesoro. ¿Sabes cuál es ese tesoro? El mensaje de las buenas noticias, el evangelio. Dice que está en vasos de barro para que Él se lleve toda la gloria. En vasos de barro para recordarnos que no es acerca de nosotros, es acerca de Él. Y estamos agradecidos con cada uno, por cada uno de ustedes, especialmente que hay personas que hoy dieron el paso para involucrarse en su servicio como equipo de voluntarios. Tenemos un nuevo equipo de voluntarios que están listos para ofrecer lo mejor de sus dones, talentos, habilidades, de su tiempo, y crear la mejor experiencia de iglesia para toda persona que entre por nuestras puertas. Y eso a mí me emociona. Entonces, si a ustedes les emociona también saber de que hay personas que quieren invertirse en ti, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, debemos estar agradecidos con Dios por esta iglesia. ¿Alguien ama su iglesia local? ¿Alguien ama su iglesia? Amamos nuestra iglesia local porque eso nos da un sentido de pertenencia, sentido de identidad. Yo creo que ese es un buen tema para arrancar una nueva serie el día de hoy. 2 partes solamente, 2 partes. Y el problema está en de que el enemigo siempre está peleando por tu identidad. Y este es el tema de esta nueva serie: robo de identidad. Robo de identidad. ¿Sabes que Dios ya ha depositado algo valioso en ti? Y el enemigo quiere robártelo. Y se tuvo que hacer algo para ponerte en un buen lugar con Dios, para saber y entender y creer de que estoy en una buena posición por Dios. Lo que la Biblia dice, que somos declarados justos. Bueno, en otro tiempo era en base de mi obrar, pero en este nuevo tiempo es a base de su obra, lo que Jesús hizo a mi favor. Y hoy vamos a empezar por leer una escritura en donde el escritor de Hebreos abarca un poquito de este tema. Y vamos a ir a Hebreos, ahí al capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos. Y lo que vamos a encontrarnos es de que el escritor de Hebreos nos está recordando en dónde está el valor de nuestra identidad. ¿Están listos? ¿Están listos para una nueva serie? ¿Sí? Vamos a creer que en esta nueva serie Dios también nos va a dar un sentido de dirección. Versículo 3 dice: ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote antes era el obrar de los hombres, hoy nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Dice: si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo ¿una qué? Una sombra del verdadero, que está ¿dónde? Entonces nosotros estamos bajo un mejor pacto, estamos bajo un mejor sacerdocio. Lo que vemos en la antigüedad es simplemente una copia, es una sombra de lo que había de manifestarse. Dice: pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Si recuerdas la historia, Moisés se encaminó a la montaña y durante 40 días Dios habló con Moisés directamente. Acá abajo no veían más que estruendos y un gran mover de la presencia de Dios, y Moisés estaba recibiendo instrucción. Dice: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basados en promesas. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, pero tenemos a Jesús, porque Jesús es un mejor pacto. Regresamos al versículo 5, dice: ellos sirven dentro de un sistema de oración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Y aquí está el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy, para esta primera parte, es: deja de vivir en la sombra.
¿En la sombra de qué? De lo que es verdadero, de lo que es auténtico. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Padre, gracias porque yo creo que tú has preparado nuestros corazones para un momento como este. Y yo oro para que tú nos ayudes a ver la verdadera identidad que tú ya has puesto en nosotros. El enemigo se quiere robar nuestro destino y ataca nuestra identidad. Pero habla esta tarde que nuestros corazones están atentos, nuestros oídos están listos para escuchar tu palabra. Jesús, te amamos y te damos gracias por el sacrificio que nos ha acercado a nuestro Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Toma tu lugar. Sabes que hoy, el mensaje de hoy es más como una advertencia. Eso es lo que es el mensaje de hoy, una advertencia. Ahora, ¿qué es una advertencia? ¿O qué no es una advertencia? Una advertencia no es un regaño. Una advertencia no es una sentencia tampoco. Una advertencia simplemente nos ayuda a ver, ¿verdad?, lo que está en peligro. Una advertencia nos ayuda a ver lo que está en juego, lo que está en riesgo. Y cuando se trata de estas próximas 2 semanas, de lo que estaremos hablando es una advertencia sobre nuestra identidad. Nuestra identidad, quiénes realmente nosotros somos. Y el mensaje de hoy es para ayudarnos a ver la advertencia que el escritor de Hebreos nos está haciendo ahí en Hebreos capítulo 8. Donde dice que una copia es simplemente la sombra de lo que es verdadero. La sombra de lo que es real, genuino, auténtico. Lo que está hablando es de que cuando llegó esto que es mejor y se expone a todos nosotros, la copia deja de ser la mejor alternativa para nosotros. Deja de ser lo que realmente nos lleva al lugar donde Dios nos quiere tener. ¿Cuántos de nosotros estaremos viviendo en una copia cuando se trata de nuestra fe? Cuando se trata de nuestra identidad, estaremos viviendo con una copia, a la sombra. Ahora, esto es lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no copies. No estoy diciendo que no copies nada en tu vida, de que tienes que ser totalmente espontáneo en todo, o sea que no hay de dónde aprender, no hay de dónde crecer. No estoy diciendo eso, no estoy hablando acerca de no copiar. Yo creo que todos copiamos algo en nuestra vida y esto sucede cuando estamos en etapas de desarrollo. Yo creo que aquí hay personas que son muy talentosas, hay personas que tienen sus propios talentos y habilidades que les ayudaron a desarrollar cierto negocio, cierta oportunidad de crecimiento en su carrera profesional. Pero antes de estar donde tú estabas, yo estoy seguro que tuviste la oportunidad de ver a alguien que estaba haciendo lo que tú querías hacer y le copiaste algo. ¿Para qué? Para desarrollarte, para crecer, ¿cierto? ¿Sí? Hay quienes aprendieron copiando a alguien que sabía hacer algo que a ti te gustaba y a lo mejor eso fue algo en lo que es la belleza, lo que es un estilista o lo que tiene que ver con todo este asunto de la belleza. A lo mejor para ti fue que tenías la teoría pero te hacía falta la práctica y estabas observando. Entonces no estoy hablando acerca de no copiar, no estoy hablando acerca de decirte no, tienes que averiguártelas tú solo, Dios te ha dado todo lo que necesitas, a ver cómo. No estoy hablando acerca de eso. Todos copiamos algo en nuestra etapa de desarrollo. Por ejemplo, nuestros pequeñitos cuando están aprendiendo a hablar, ¿qué es lo que hacen? Copian nuestro sonido, ¿verdad? Pero tiene que haber un punto en donde su pequeñito también desarrolla su propio vocabulario. No puede ser una copia todo el tiempo, que fue bueno en su tiempo, pero no puede ser una copia todo el tiempo de lo que sus padres o sus hermanos hablan. ¿Sí me siguen? ¿Sí? O cuando se trata de que estamos aprendiendo, por ejemplo, a enseñarles a caminar, ¿no? Mira, así le vas a hacer y caminamos ahí junto con él, damos pasillos, ¿verdad? Junto con ellos, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Y qué si no pueden? Bueno, camina sobre las 4, pero muévete, ándale, aprende, ¿no? Comienza a copiar. Fíjate, para mí cuando comencé hace años que no toco, pero soy músico de hace algunos años que no toco ningún instrumento ya, pero desde los 13 años más o menos comencé a tocar la música, a aprender de la música. Entonces, aunque no lo crean, yo soy músico, no parezco, ¿verdad? Pero llené estadios completos. De hecho, yo ahí el estadio de Monterrey, no se crean, no llené
Ni la plaza aquí yo creo la lleno. Pero cuando estaba aprendiendo en mi etapa de músico, cuando me estaba desarrollando como músico, recuerdo que cuando aprendí a tocar, aprendí copiando a mi maestro. Y mi maestro era mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor había aprendido copiando a su maestro. Y su maestro es papá. Y papá sí tiene título, fue egresado del Instituto de Bellas Artes del Ejido del Tepehuaje, aquí municipio de Díaz Ordaz. Por ahí más o menos estudió él. Entonces aprendió copiando algo de que papá había copiado de alguien más. Entonces para cuando me llevó a mí era una copia de la copia de la copia, ¿no? Pero llegó un punto donde yo quería crecer más en mi habilidad como músico y quería desarrollar mis dones, mis habilidades, mis talentos. Entonces lo que hice es de que compré unos cassettes de VHS de un músico que era muy famoso en su tiempo en el ambiente de música cristiana. Su nombre es Héctor Hermosillo, tocaba con una agrupación que se llamaba Torre Fuerte, y en ese tiempo eran los que estaban abriendo camino para la música cristiana en un nivel más profesional. Y compré unos VHS y comencé a practicar lo que enseñaban, pero comencé por copiar las técnicas, por copiar las maneras en cómo se aprendía a desarrollar el talento o la habilidad de tocar un instrumento, específicamente en la guitarra y en el bajo en ese tiempo. Y la manera de hacerlo era con una copia. Tenía que copiar, ¿para qué? Para comenzar a aprender. Y luego me invitaron a ser parte del equipo de música de la iglesia. Y nos pedían, apréndete esta canción y apréndete esta canción. Y nos pasaban los cassettes. ¿Alguien aquí recuerda lo que son los cassettes? No había CDs en aquel tiempo, o a lo mejor sí había, pero estábamos más jodiditos nosotros y no nos alcanzaba. El asunto es de que teníamos cassettes, ¿no? Y Juan Carlos y yo nos tocó tocar juntos en aquel tiempo. Entonces nos pasaban el cassette de la canción que se iba a aprender. ¿Y qué creen que hacían? Le sacaban una copia, porque pues no había mucho presupuesto. Le sacabas una copia al original, ¿no? Y luego, oye, pásale la copia a Tel, ¿no? Y te pasaban el cassette. Y había estas grabadoras donde había dos, ¿sí los recuerdan? Que había de dos decks así, y uno era para tocar y el otro era para copiar. Pero ya para cuando le llegaba el último era la copia de la copia de la copia. Y si a alguien le tocó escuchar, ya no se oye igual, ¿cierto? Ya no se oye de la misma manera. ¿Por qué? Porque se pierde en el ámbito de sonido. Hay una palabra que se llama fidelidad. Se pierde la fidelidad, o sea, la calidad del sonido cada vez que se copia. Y cuando hay una copia sobre la copia, se va perdiendo. Entonces el problema no era la copia, el problema es de que se estaba copiando de la copia de la copia. Y cuando se trata de nuestra fe, el problema es de que cuando copiamos nuestra fe, hay una pérdida en la fidelidad de nuestra fe. Hay una pérdida en la calidad de nuestra fe. Y Hebreos 8, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es que reconoce que al pasar las generaciones, es lo que está escribiendo aquí, la calidad de fe se ha perdido de generación en generación con el sistema de religión que habían creado los israelitas, los hebreos, el pueblo judío. Y les está diciendo, hay algo mucho mejor, que la copia que tú tienes era simplemente una sombra. Es un esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. ¿Sabes cómo se le llama el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios? ¿Sabes cómo se le llama eso? Religión. ¿Sabes cómo se le llama el esfuerzo de Dios para alcanzar al hombre? Se le llama Jesús. Y Jesús es algo mejor, es algo mucho mejor, un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor regalo, un mejor cumplimiento. Y el escritor de Hebreos está reconociendo eso, de que en el sistema de religión se han ligado a las costumbres, a los hábitos, y de esa manera han perdido, porque han copiado y han perdido la calidad de la fe. Y hace algo extraño. Estoy tratando de explicarte lo que acabamos de leer ahí. Hace algo extraño. Señala a alguien que nunca han conocido para explicar a alguien que nunca han visto. Señala hacia Moisés para explicar a Jesús.
Señala hacia el antiguo pacto para señalar y ver el nuevo pacto. Y habla desde el tabernáculo. El tabernáculo era algo que habían construido el pueblo de Israel, porque cuando salieron de Egipto andaban en el desierto, andaban móviles. Y la arca de Dios se puso en un tabernáculo, y era un tabernáculo móvil, porque eso representaba la presencia de Dios. Y ahí iban, movían el tabernáculo de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo es de que antes necesitabas un tabernáculo, ahora Jesús es el tabernáculo. De que antes necesitabas estar cerca del tabernáculo para estar cerca de la presencia de Dios. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que hay un mejor pacto. Ahora Jesús manifiesta la presencia de Dios. El escritor de Juan dice en el Evangelio, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo era Jesús. Y luego más adelante, unos versículos más adelante, dice: y el verbo se hizo carne, ¿y qué hizo? Y habitó entre nosotros. Ya hizo un campamento entre nosotros, dice, y vimos su gloria como la del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en Jesús está la aprobación de qué es lo que nosotros necesitamos para validar nuestra fe, para validar nuestra identidad. De que Jesús es un mejor pacto para acercarnos a Dios. Pero es en estas transiciones de generación que ha ido una pérdida de la calidad de la fe. En esta transición de generación a generación que se ha perdido la calidad de la fe. Entonces regreso a donde comenzaba. Te digo todo eso para decirte: lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 8 es una advertencia. El escritor de Hebreos hace una advertencia. Cuando se trata de tu fe, la advertencia es esta: cuidado con lo que copias. Cuando se trata de tu fe, muchas veces no estamos conscientes de comportamientos que hemos copiado de otros, porque vemos que ese comportamiento es el que me acerca a Dios. Porque hemos adoptado o copiado un concepto de Dios que de hecho fue algo que nos heredaron, o lo copiamos de alguien que tenía su concepto de Dios, que pusieron su concepto de Dios por encima del concepto bíblico de Dios. De que cuando se trata de nuestra fe, muchas veces no estamos conscientes de nuestros comportamientos, nuestro concepto de Dios, porque eso fue lo que hicieron con nosotros. Nos copiaron la fe y nos dijeron: esta es la manera de agradar a Dios, esta es la manera de acercarte a Dios, esta es la manera de complacer a Dios. Y el escritor de Hebreos dice: ¿sabes qué? Hay un peligro en eso. Y el peligro está de que puedes perder tu identidad como hijo si no estás en el lugar correcto, en tu relación correcta con Dios. Y el problema es cuando copiamos la fe de alguien más, cuando copiamos el concepto de Dios de alguien más. Y yo creo que este es un problema, porque llega un punto donde las personas dicen: es que yo no quiero nada que ver con Dios. Es que yo no sé si creo en Dios, yo no sé si creo. Y el problema es de que no están rechazando a Dios, lo que están rechazando es la copia del Dios del cual ellos les están presentando. Pero si realmente queremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, es tan importante tener la identidad correcta. Y el enemigo anda rondando para robarte tu identidad. Yo me he dado cuenta que el Dios con el que no quieren nada que ver es simplemente una copia, es algo, es una sombra del verdadero Dios, que sí quiere todo que ver con las personas, que sí quiere todo que ver contigo, conmigo. Entonces Jesús, tenemos un mejor pacto. Y el escritor de Hebreos nos está señalando hacia algo que nunca hemos visto con nuestros ojos, el tabernáculo, nunca hemos visto con nuestra experiencia. Nos está señalando hacia el tabernáculo, de que nunca hemos tenido esta oportunidad. Nos está señalando allá para explicar lo que es Jesús. Y eso es lo que está tratando de hacer. En un punto Dios habla con Moisés
Y Dios habla con Moisés para explicarle este pacto. Si recuerdas, el pueblo de Israel estuvieron 400 años en esclavitud. ¿Alguien recuerda esa historia? 400 años en esclavitud. Son liberados de la esclavitud de Egipto y atraviesan el desierto, y Dios milagrosamente abre el mar para que ellos puedan pasar en seco y dejar al enemigo allá detrás. Y cuando están en este proceso, Dios dice: tengo que darles parámetros nuevos, porque por 400 años no han conocido otra cosa más que la esclavitud. Entonces los abuelos de los abuelos por 400 años, generación tras generación, todo lo que conocen es esclavitud. Entonces Dios dice: tengo que traerles un nuevo parámetro para que ellos puedan conocer quién realmente yo soy. Y se lleva a Moisés a la montaña, y por 40 días aparta a Moisés para hablarle a Moisés. Y desde acá de abajo están todos los cuates viendo lo que sucede en la montaña. Es algo realmente impresionante, es un espectáculo lo que está sucediendo. Y 40 días después de que Dios habla con Moisés, Moisés baja y se encuentra con un pueblo que no está con expectativa, esperando a ver qué te dijo Dios, Moisés. ¿Qué fue lo que Dios te contó? ¿Qué es lo que Él va a hacer por nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere? No estaban haciendo nada de eso. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que estaban haciendo? Estaban adorando todas sus joyas. Era lo que estaban haciendo. Habían tomado sus aretes, habían tomado las joyas, las prendas de oro, las habían fundido para formar un becerro de oro. Y Moisés llega y se encuentra con un pueblo que, en lugar de estar esperando el llamado de Dios, en lugar de estar esperando lo que Dios tiene para ellos, para escuchar lo que Dios tiene para planes para ellos, están adorando un becerro de oro que formaron de los obsequios que trajeron de la tierra de donde Dios los libertó, de los aretes que los marcaba como esclavos. Están tomando todo eso, lo funden para hacer un becerro de oro y adorar en esta. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están actuando de esa manera? La advertencia que nos está haciendo el escritor de Hebreo es esta: cuidado con lo que copias, cuidado con lo que estás copiando. Entonces Dios habló a Moisés, Moisés habló con el pueblo, pero el pueblo distorsiona a que signifique lo que ellos quieren que signifique. Y ha estado sucediendo por cientos de años, un antiguo pacto que lo distorsionan y lo ponen y lo mueven. Y Dios promete estar con ellos si cumplen todos sus mandamientos. Pero ahora el escritor de Hebreos nos dice: ¿sabes qué? Jesús trae un mejor pacto. Y no es construir el tabernáculo. El mejor pacto es de que Jesús ahora es el tabernáculo. No es el hecho de que tenemos que provocar que la presencia de Dios descienda por nuestro comportamiento. No, de que Jesús viene a tener un encuentro con nosotros, porque Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. De que ya no es necesario sacrificios de animales para justificar nuestros malos comportamientos, sino que ahora Jesús es el sacrificio a favor de nuestro pecado, de nuestro pasado, de nuestra falla, de nuestro error. Entonces lo que está diciendo el escritor de Hebreos es esto: hay un mejor pacto, hay una mejor promesa, porque hay un mejor sacrificio, y sobre todas las cosas hay un mejor regalo. Eso es lo que Jesús viene a ofrecernos. Y lo que quiere decirnos con eso es: cuando tú puedes recibir esto y dejas de copiar todo lo que está ajeno a lo que Dios tiene como intención, entonces puedes recibir tu verdadera identidad como hijo de Dios. El autor entiende lo que está sucediendo aquí. Están tratando de copiar un sistema que es inferior, un sistema que está basado en obras, pero Dios ahora nos ofrece un sistema que es a base a su gracia. Y llego a este punto para decirte lo siguiente: si tú aún estás viviendo en un punto donde quieres agradar a Dios con tu obrar, estás queriendo alcanzar el favor de Dios en base a tus obras, estás dependiendo de un sistema que es inferior a lo mejor que Jesús viene a ofrecerte. Es un sistema que está basado en obras y no en gracia. ¿Sabes qué sucede cuando actuamos de esa manera? Cuando decidimos actuar de esa manera, lo que sucede es que el enemigo nos roba nuestra identidad. Es un robo de identidad.
Cuando comienzas a actuar de esta manera, que comienzas a mostrar tu comportamiento para agradar a Dios, y somos influenciados por la cultura. ¿De dónde salió esta onda de que los israelitas formaron un becerro de oro para adorarlo? ¿De dónde salió esto? Porque copiaron la cultura del lugar de donde salieron. Copiaron la cultura de Egipto y dijeron: a lo mejor eso que les funcionó a ellos, a lo mejor algo tiene que ver de la manera de agarrar a Dios. Entonces ellos copiaron la cultura de donde salieron. Y cuando nosotros hacemos eso, somos robados de nuestra identidad. Deja de vivir en la sombra de aquello que es mucho mejor. Un nuevo pacto, un nuevo regalo, el regalo y el sacrificio de Jesús. Pero somos influenciados por la cultura. Ahora tú dices: ¿qué tiene que ver todo eso, Joel, con nosotros? Nosotros no haremos ni becerros de oro, ni haremos este tipo de sacrificios. No, pero la verdad es esta, que somos influenciados por la cultura y sacrificamos nuestros valores y sacrificamos cada una de nuestra fe, cada una de las creencias, de los valores de nuestra creencia, los sacrificamos porque mira, ni siquiera somos capaces de llegar al lunes por la mañana sin abandonar lo que escuchamos el domingo por la tarde. Y somos tan influenciados por la cultura y copiamos lo que la cultura nos dice y abandonamos lo que Dios ha dicho. Y cada vez que hacemos eso, somos robados de nuestra identidad. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido? Que todavía no alcanzan ni a llegar al lunes por la mañana y ya abandonaste lo que escuchaste el domingo por la tarde. Porque el domingo por la tarde me dijeron que hay una nueva identidad en mí, que hay un nuevo valor en mí, que Dios ha pagado el precio de mi pasado, de mi pecado, y ahora sí creo que realmente tengo la oportunidad para un nuevo comienzo, y salgo de aquí listo para enfrentar mi mundo sabiendo que Dios está a mi lado, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y salgo de aquí al primer instante que viene y se pone la influencia en la cultura sobre mi vida, comienzo a abandonar los valores que Dios me ha dado y comienzo a sacrificar mi fe por la copia de lo que el mundo me ofrece, y soy robado de mi identidad. Soy robado de lo que Dios ya ha dicho acerca de mí. Y el autor entiende esto. El autor de Hebreos y nos dice: es un peligro, ten cuidado con lo que copias. Y ese es el peligro de copiar la cultura. Y Dios habla hoy, pero también el mundo habla constantemente. La cultura habla constantemente. Este mundo habla constantemente. Por ejemplo, Moisés, regresemos al ejemplo de Moisés. Moisés recibiendo los 10 mandamientos allá en el monte. Está en la montaña en un encuentro personal con Dios, Dios hablando con él. Está recibiendo los 10 mandamientos. ¿Sí los conocen los 10 mandamientos? No se hagan, ya los rompieron los 10. Pero estamos en un mejor pacto. Baja y el pueblo no está como que: ay, ¿qué irá a suceder? ¿Qué fue lo que Dios dijo? No, están adorando. ¿Por qué? Porque copiaron la cultura de donde salieron. Pasaron solo 40 días y no pudieron esperar. Los hizo vagar por 40 años en el desierto porque copiaron lo que no era lo original. Y esa es la advertencia que nos está dando el autor de Hebreos. Dice: cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Dios te dice a ti también: asegúrate de hacer todo lo que te estoy mostrando, porque existe un peligro. El peligro es de que la cultura también copia una interpretación de quién Dios es. Y vienen y te lo presentan de esa manera. Y ahora resulta que todo el mundo anda soltando bendiciones. No tienes ninguna autoridad, ningún derecho para soltar bendiciones. Y todo el mundo anda soltando bendiciones. Y tú copias eso y crees que simplemente con decir, y tiene mucho más trasfondo que eso. Y el mundo copia la interpretación de lo que Dios es. Y esto es lo que tú tienes que estar seguro, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que estar seguro de lo que Dios está haciendo en tu vida y te dediques solamente a construir eso. No te distraigas porque lo que la cultura te dice que tienes que construir. No te distraigas por lo que el mundo te ofrece. No te distraigas. Porque cuando copias
Lo de la cultura a tu alrededor no te permite descubrir el reino en tu interior. En ti ya está la identidad de que el Espíritu Santo ha sellado. Él es las arras de tu herencia. Todo lo que Dios te entregó a través de Jesús, el Espíritu Santo viene y lo sella. Ya está en ti. Pero cuando copias lo de la cultura a tu alrededor, no te permite ver, no te permite descubrir el reino en tu interior. Y eso rompe tu mente, eso rompe tu creer, eso rompe tu obediencia. Incluso cuando copias la cultura, no te das cuenta que estás copiando locura. Nomás ponte a pensar. El pueblo de Israel adorando un becerro de oro que ellos mismos fundaron, que ellos mismos, el oro que ellos mismos tomaron, lo fundaron el oro y formaron, le dieron forma a esta estatua, a este ídolo, y ellos mismos están adorando su propia creación. Dime tú si eso no es locura. De acá de afuera lo vemos. ¿No te parece loco y extraño eso? Si alguien hiciera eso en nuestro tiempo, ¿qué quieres? No, hombre, ese cuate está loco, mira lo que está haciendo, ¿no? Pero cuando copiamos la cultura, no te das cuenta que estás copiando locura. ¿Por qué? Porque el enemigo lo presenta de tal manera que comienza a presentarte la copia como lo original. Y lo que está en peligro cuando recibes eso es un robo de tu identidad. Y el enemigo quiere robarte tu identidad porque él ya sabe que en ti está el reino. Y si el reino está contigo, no hay nada que pueda hacerte frente. Están todos estos cuates bailando alrededor de un becerro de oro cuando Dios acaba de hablar directamente con Moisés. Dime tú si eso no es locura. ¿Sabes qué? Yo he hecho una decisión, y lo hemos platicado mi esposa y yo en ocasiones, de que el mundo que estamos viviendo el día de hoy es un mundo lleno de locura. Hay muchas cosas que se están poniendo en riesgo. Los valores se están poniendo en riesgo, la moral se está poniendo en riesgo. Todo lo que tiene que ver con sexualidad se está poniendo en riesgo. Hay tantas amenazas para nuestra futura generación, tantas amenazas para ellos, tratando de confundir desde el género hasta la sexualidad. Todas estas cosas están en juego. ¿Sabes? Yo he hecho una decisión, mi esposa y yo hemos hecho una decisión. Nos rehusamos moldearnos a la locura de esta cultura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que vamos a alinear nuestra fe con lo que Dios ya ha dicho. Pero el mundo viene y te presenta una alternativa. Oye, sí es cierto, quizás la iglesia ha estado equivocada en su postura por tantos años. No, es una mentira. Es simplemente una sombra de la manifestación verdadera. Lo que Jesús ya dijo, eso es lo que es. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. No hay revelaciones nuevas. Si hay algo nuevo, no es de Dios. Y si hay algo que es de Dios, no es nuevo, porque Dios es el mismo a través de los siglos. Pero el enemigo viene y te presenta algo. ¿Por qué? Porque quiere romper tu mente. Y cuando copias la cultura, no te das cuenta que estás copiando locura. De repente dices, ¿por qué me está saliendo mal todo esto? Porque estás copiando locura y no funciona de esa manera. Entonces, he decidido yo no amoldearme a la locura de esta cultura. Y Dios sabía lo que iba a suceder con Moisés, de que se iba a bajar de la montaña y se iba a encontrar con esta locura. Y es por eso que le dice ahí en el versículo 5. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Esa es la advertencia. Si no construyes en tu vida diaria lo que Dios te habló en la montaña. ¿Y cuál es la montaña para ti? Quizás es el domingo por la tarde. Quizás en camino al trabajo o a cualquier otro lugar estás escuchando un podcast, un mensaje, una música de adoración. Y lo que Dios te habló en la montaña, si tú no lo construyes en tu vida diaria, te vas a perder de ver el reino que ya está dentro de ti. Si no construyes el lunes lo que escuchaste el domingo por la tarde, si no lo construyes, lo que Dios te habló en la mañana, te vas a perder de ver el reino por copiar la cultura. Y no estoy hablando solo de lo exterior, no estoy hablando de lo exterior.
No estoy hablando acerca de actuar raro, de vernos raro, de hablar raro. No estoy hablando acerca de eso. De hecho, a mí me encanta estar en lugares donde creo que puedo ser de influencia, donde creo que puedo ser de inspiración a personas. En mi lugar de trabajo es un lugar donde yo creo que puedo seguir siendo de inspiración y de influencia a muchas personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Entonces no estoy hablando acerca de alejarnos, no estoy hablando acerca de apartarnos, no estoy hablando acerca de huir. Estoy hablando acerca de no moldearte a lo que este mundo te ofrece. Y estoy hablando acerca de que lo que he escuchado en la montaña tengo que llevarlo a la práctica. No solamente en lo exterior, en lo interior. En lo interior. Eso es lo que Pablo dice ahí en Romanos, en capítulo 12. Dice: mis hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, si puedes estar de acuerdo conmigo de que Dios ha sido bueno, de que Él no te dio lo que merecías y te entregó lo que nunca podías haber ganado, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algo que se hace con entendimiento, porque entonces vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que tiene tres cualidades: que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sabes quiénes son las únicas personas que alcanzan a experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta? Aquellas personas que tienen la identidad correcta. Aquellas personas que no han permitido que el enemigo, que la cultura, que el mundo les robe su identidad. Estas son las personas que pueden llevarse la mejor experiencia de su salvación. Estas son las personas que pueden experimentar el reino en toda su totalidad. Entonces la advertencia es esta: ten cuidado a quién copias. Ten cuidado a quién copias. Y para mí hay personas que tienen influencia sobre mi vida por la manera en cómo lideran su vida, cómo viven su ministerio, cómo han crecido y se han desarrollado personalmente. Yo busco crecer en todas las áreas de mi vida: profesional, desarrollo personal, en ministerio, y busco ver personas que han crecido. Busco ver personas que han crecido y han invertido su vida para crecer. Pero no trato de copiar. Ten cuidado a quién copias. Es una advertencia: ten cuidado a quién copias, porque te puede alejar de tu verdadera identidad. Puede que caigas en el ciclo que estás copiando la copia de la copia. Estás viviendo bajo la sombra de lo que realmente es que Jesús tiene para ofrecerte. Otra advertencia que nos está dando aquí el escritor de Hebreos: ten cuidado a quién envidias. Ten cuidado a quién, lo que copias de otras personas, o a quién copias de otras personas, porque no estás viendo la imagen completa. Ahora, no estoy hablándote acerca de juzgar, pero es acerca de evaluar lo que ha costado los triunfos de otras personas, porque estás viendo solamente parte de la historia. En otras palabras, lo que quiero decirte: no te compares con la versión editada de otros. De que en ocasiones vemos, y te lo digo, que por la naturaleza del ministerio he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que me brindan su confianza. Y honramos eso, honramos la confianza y la manera como se acercan. Pero he visto a tantas personas de tantos caminares de vida, personas desde personas profesionales y en ramas de gobierno, personas que son jóvenes, personas adultas, casadas, solteros, todo tipo de personas, que nosotros muchas veces pensaríamos: mira, es de envidiar la vida que viven, ¿no? Porque vemos una versión editada. Y vemos los logros, estas versiones editadas de los logros. Porque cuidado, porque lo que envidias muchas veces no te permite ver lo que les costó a esas personas en el camino, lo que tuvieron que sacrificar en el camino. Es que no me mira, esa persona tiene tantos seguidores, una persona de influencia. Sí, pero lo que no sabes y no te das cuenta es que en la casa nadie lo sigue. Le costó su familia. O quizás has visto una persona con un coche tan padre, ¿no? Mira qué padre, ¿no? Poder tener un coche como eso, un auto como eso, ¿no? Sin embargo, a ti Dios te ha dado dirección a tu vida y Dios ha puesto un propósito en tu vida. Él te ha dado un llamado único en tu vida. Él te ha traído un destino. Él te ha dado dirección y Él guía tus pasos. Y esta persona que quizás admiras con tanta admiración, no estás viendo la versión completa, no estás viendo el cuadro completo, estás viendo la versión editada. Y lo que no te das cuenta es que no trae ni dirección en su vida, aun cuando trae el mejor auto. O ves una persona que trae una bolsa de mano y dices tú: qué padre, ¿no?
Oye, tiene que ser una persona muy exitosa, mira la bolsa tan costosa que trae. Pero lo que no ves es que al fondo de esa bolsa trae unas píldoras para poder aguantar la soledad y la ansiedad que se vive cuando estás en la casa solas. Entonces ten cuidado. Tu verdadera identidad está en Cristo y Él te ha dado tu verdadero valor. Quizás te estás perdiendo del cuadro completo, y eso es lo que el escritor de Hebreos es brillante. Está mostrando a Moisés y está diciendo: eso te puede llevar hasta un cierto lugar, pero no te preocupes, aquí viene Jesús que te lleva hasta la tierra prometida. De que Moisés te llevó simplemente a la orilla de la tierra prometida, pero luego entra Jesús y te lleva hasta adentro, hasta el cumplimiento de las promesas. Entonces no seas limitado por lo que ves. Fíjate, eso fue lo que sucedió con Moisés. Los llevó hasta el borde de la tierra prometida, envía a 2 espías, 10 de ellos regresan con un mal reporte, y Moisés es cegado por el mal reporte, es controlado por el mal reporte de los espías, y copió el temor de los espías y no alcanzó a dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Se perdió de verlo. Pero Dios siempre levanta a un Josué después de un Moisés. Y levanta a Josué y le dice ahí en Josué capítulo 1, dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, Josué. Pues yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Esto es lo que le está diciendo Dios a Josué. Estaré presente contigo al igual que lo estuve con Moisés. Pero quiero que entiendas algo, Josué. Sus limitaciones no serán tus limitaciones. Su experiencia no será tu experiencia. Porque donde Moisés terminó es donde tú comienzas. Y sabes, hemos vivido tanto tiempo limitando nuestro futuro y nuestra identidad, porque nuestro futuro y nuestra identidad está basada en la historia de nuestros padres, está basada en la historia de nuestro pasado, está basado en nuestra genética, está basado en nuestros errores y nuestras fallas. Y luego viene Dios y te da una nueva identidad y te pone en un lugar de privilegios y te dice: no, las limitaciones de tu pasado no serán las limitaciones de tu futuro. Las limitaciones que la genética de tu familia trajo sobre ti no será lo que limitará para entrar a la tierra prometida. Tienes que entender algo, de que no hay nada malo con la ley. Te lleva hasta un lugar, pero solamente Jesús te puede dar entrada. Solamente Jesús es el cumplidor de promesas. Solamente Jesús te lleva hasta la tierra prometida, a conquistar todo lo que Él ya conquistó por ti. No hay nada malo contigo. Lo único que está mal en ti es tu creer. ¿Dónde está tu identidad? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Donde Moisés terminó, Josué, es donde tú comienzas. Le dice: sé fuerte, sé valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Entonces sé fuerte, sé muy valiente, Josué, pero ten cuidado. Ten cuidado ¿de qué? De obedecer todas las leyes, todas las instrucciones que Moisés te dio. O sea, no seas limitado por lo que Moisés hizo, no seas limitado, pero sí, Moisés te enseñó cuál es tu modelo a seguir. Dios es tu modelo a seguir. Entonces no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces te irá bien en todo lo que hagas. Un mejor pacto, un mejor pacto. Mi pacto no es con mi pasado, no es con mis errores, no es con mis temores. Mi pacto no es con mi obrar, mi pacto es con Cristo Jesús, porque si Él está en mí, soy más que vencedor. ¿Cuántos creen que Jesús es un mejor pacto? ¿Cuántos creen que Jesús es un mejor pacto? Mejor pacto, mejores promesas, un mejor regalo. Jesús realmente es mejor. Entonces Dios está intentando traerte hacia algo mejor, y para eso te ha enviado a su Hijo. Y su Hijo es quien te da la identidad, pero el enemigo quiere romper y robar esa identidad. ¿Cómo lo hace? Trayéndote la sombra de tu pasado, trayéndote a vivir en la copia de tu anterior creer. Entonces ten cuidado de no vivir en la sombra del pasado, cuando Dios quiere darte entrada hacia algo mejor.
Pero si tú eres como yo, es difícil dejar ir lo antiguo. Es tan difícil dejar ir lo antiguo. ¿Por qué? Porque estar en la sombra es cómodo. Estar en la sombra es cómodo. Y aquí el Hebreos nos está diciendo, el escritor de Hebreos nos dice, tienen que creer en Jesús. Le está diciendo a los hebreos, le está diciendo, tienen que creer en Jesús, alguien que nunca han visto. Y tienen que dejar de ir todo lo que se les había enseñado, que es la manera de acercarse a Dios. Dime tú si eso no es difícil de hacer. Es difícil de hacer. Pero eso es lo que me he dado cuenta yo. De que el mayor problema cuando se trata de nuestra fe, de nuestra identidad, de creer en Dios, el mayor problema no está en lo que el mundo ofrece. Ese no es el mayor problema. Eso no es lo que te aleja de Dios. El mayor problema está en el sistema de creencias que tú tienes acerca de Dios. Ese es el mayor problema. Lo que te aleja de Dios, lo que roba tu identidad como hijo, es cuando crees que tiene más que ver con tu obrar que con su obra. Entonces, ¿qué es lo que has copiado? ¿Qué es lo que has copiado? En tu relación con Dios, ¿qué es lo que has copiado? Deja de copiar lo que vistes a otros modelar. Y cuando se trata del que tú le perteneces a Dios y Jesús fue quien pagó el precio de tu libertad, de que has sido llamado, el problema es que muchas veces no puedes ver el resultado final. Y dices, es que lo que estoy viendo aquí no es malo. No te estoy diciendo que necesariamente lo que está a tu alrededor es malo. A lo mejor son cosas que no son malas, pero hay algo mucho mejor al frente. Hay algo mucho mejor en tu futuro. Y si estás copiando lo que hiciste antes, cuando Dios te está tratando de hacer y llevar y dar entrada a un lugar mejor, te vas a perder de ver el reino en ti. ¿Sabes por qué fue el motivo que Moisés no pudo llevarlos a la tierra prometida? Ahí en Éxodo capítulo 17 está la historia de cuando el pueblo de Israel estaba desesperado, ya estaban en el desierto. Y todos se le amontonan a Moisés, le dice, eso nos trajiste al desierto para morir aquí. Nos vamos a morir de sed. Mejor nos hubiéramos dejado allá en Egipto con nuestros amos. Mejor nos hubieras dejado ya de perdido había que comer. Bien dramáticos los israelitas, ¿cierto? Así somos igual de dramáticos nosotros con Dios, ¿no? De que Dios, el primer obstáculo en nuestra vida, no hombre, Dios te la bañas. Y eso que ahora sí comencé a servirte, y eso que ahora sí comencé a buscarte, y eso que ahora estoy yendo a la iglesia. Y nos ponemos bien dramáticos con Dios de veras, ¿no? Entonces Moisés va y le dice, ¿qué hago con este pueblo? Y fíjate, Dios estaba dispuesto a eliminar al pueblo de Israel y darle un nuevo pueblo, una nueva nación a Moisés. Pero Moisés le dice, no, cálmate Dios, porque no vas a quedar muy bien eso, tu reputación va a ser dañada. Entonces cálmate, dales otra oportunidad, hombre, dales otra oportunidad. Pero bueno, Moisés recibe la instrucción de Dios, dice, ve a tal lugar, vas a ver una roca con esa vara. ¿Sí recuerdas la vara que te di, que te entregué, con la que abriste el mar? ¿Sí te recuerdas eso? Bueno, con esa misma vara, ve y toca la piedra, golpea la piedra y va a salir agua. ¿Y quién cree que sucedió? De acuerdo a la historia, dice que agua fluyó de la piedra. Entonces actuaron igualito que nosotros. Ay, yo sabía que mi Dios nunca me iba a abandonar. Después de que le dimos en la torre a Dios, yo sabía que Dios es fiel, yo sabía que mi Dios es lindo. Ay, qué lindo es mi Cristo. Y 3 capítulos después, en el capítulo 20, ahí están de nuevo. Nos hubieras dejado en Egipto, mejor hubiéramos muerto allá. Esto está peor que nuestra esclavitud. Ahí está, igual de dramáticos que nosotros. Así nos vemos, igualitos. Entonces Dios le dice a Moisés, hay una nueva manera de entrar a lo nuevo que yo te voy a mostrar. Entonces, ¿recuerdas esa vara? Sí. Moisés andaba frustrado. ¿Recuerdas la vara que te entregué? Sí. Bueno, no la vas a usar ahora. Vas a ir hasta el lugar de la piedra y vas a hablar a la piedra y agua va a fluir de ella. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Dijo, pues si la vez pasada funcionó con la varita esta, entonces hoy le doy más recio, porque andaba frustrado. Y así actuamos nosotros la mayor parte de las veces. Copiamos lo que nos funcionó en otro tiempo sin entender que Dios nos está llamando a hacer algo nuevo. Y el motivo que no entró a la tierra prometida fue porque Moisés, en su frustración, golpeó la piedra. Y Dios le dice, eso no fue lo que te pedí que hicieras, te pedí que hablaras. Y Moisés no quiso hablar a la roca, quiso hacerlo como lo hizo antes. Golpeó la roca, hizo una copia de lo que le había funcionado. Y esto es lo que quiero decirte con esto, de que tenemos que ver la manera en cómo personas nos enseñan, pero también evaluar lo que resulta de su vida para ver si es algo que es digno
de ser imitado. Más adelante, ahí en el capítulo 13, dice el escritor de Hebreos: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, no de su enseñanza, no, de su vida, y sigan el ejemplo de su fe. No entró a la promesa de Dios porque su comportamiento no era digno de ser imitado. No entró a la promesa de Dios porque copió la manera en cómo Dios le dijo que lo hiciera antes, y Dios te está diciendo: hazlo de manera diferente. Quiero terminar por decirte esto. Ciertamente hay una nueva temporada para ti, y en una nueva temporada debe haber una nueva manera de creer, una nueva manera de hablar, una nueva manera de esperar, una nueva manera de soñar. Y Dios te da permiso de hacerlo diferente. No tienes que seguir copiando lo que antes funcionó, porque si sigues y continúas copiando lo que hiciste antes, o lo que la cultura te ofrece, o el llamado de otro, te perderás de experimentar el reino de Dios en tu vida. Si sigues copiando lo que la cultura te ofrece, para los jóvenes, si sigues copiando lo que la cultura te dice que tienes que hacer para ser aprobado, si crees que tienes que estar en cada fiesta, tienes que estar en todo lugar para recibir la popularidad y la aprobación de la gente, te vas a perder de ver el reino de Dios en tu vida. Como padres también, no tenemos que criar nuestros hijos como dice el mundo que tenemos que criarlos. No, es que tienes que darle libertad a tus hijos. No, hombre, ¿cuál libertad? Dios te ha puesto como un administrador, como un mayordomo sobre ellos. Le vas a rendir cuentas a Dios de tu comportamiento sobre tus hijos. No puedes dejarlos que viven en una completa libertad, en libertad, libertinaje. Tienes que traer instrucción. No puedes vivir y actuar y copiar la cultura de este mundo. Tienes que seguir peleando de acuerdo al plano que Dios te ha entregado a ti. Deja de construir de acuerdo a los planos de otros, de acuerdo al plano de esta cultura, de acuerdo al plano de este mundo. Este mundo tiene un concepto equivocado de Dios, muy equivocado de Dios. Y nos vemos tan inspirados por personas que no tienen comportamientos que son dignos de ser imitados. Que ese sea el filtro por el cual diriges tu vida y tu fe. Fíjate, eso es lo que he visto y me entristece, porque muchas veces ponemos nuestra dependencia y creemos que Dios necesita la popularidad de un artista, un atleta, para probar que Él realmente es Dios. Y nos emocionamos tanto cuando vemos a un artista, o cuando vemos a un atleta, o cuando vemos a alguien simplemente mencionar el nombre de Dios y ya estamos, ¿no? O escribir una canción. Y qué bueno que eso suceda. Debemos de estar como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de estar en todas las esferas de influencia de nuestro mundo, en nuestro gobierno, en las artes, en la cultura, en la educación. Debemos de estar en todas las esferas de influencia, pero nosotros debemos de ser la influencia. No que eso venga y sea la influencia sobre tu fe. ¿Cuál es el modo por el cual debes tú evaluar lo que Dios ya ha dicho sobre ti? ¿Cómo estás construyendo? ¿De acuerdo al plano que Dios te dio? ¿O el plano que la cultura te ofrece? ¿Sabes qué está en peligro? El robo de tu identidad. Y si pierdes tu identidad como hijo de Dios, lo pierdes todo. Debes de conocerle por ti mismo. Debes de entrarte con Dios por ti mismo. Deja de vivir de una espiritualidad prestada, porque ¿qué es lo que está en riesgo? Tu robo de identidad. Deja de ir del consejo en lugares equivocados. Necesitamos el consejo, pero vayamos al lugar correcto para el consejo correcto. Deja de pedirle consejos financieros a tu cuate que está al igual de reventado como tú. Vayamos a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra dice acerca de cómo manejar nuestras finanzas? O a lo mejor andas tú pidiéndole consejo de matrimonio a tu hermano, a tu amigo, a tu amiga que es soltero. ¿Qué andas haciendo? Ve la palabra. Mira, si yo fuera tú, yo le dijera, pues claro que te va a decir que le digas eso porque no está casada, no sabe cómo está el partido acá adentro. Y Josué 1:7 dice: ten cuidado de obedecer la palabra que yo te he mandado. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que marca la dirección para nuestra vida? Hebreos capítulo 10 dice: y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad.
Después dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En su corazón, y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Con qué? Con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido lavada, ha sido redimida, ha sido rociada con la sangre de Cristo para purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Mantengámonos firmes en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Cuidado con lo que copias en tu corazón, porque eso le dará a tu vida dirección. Cuida las palabras que Dios ha dicho sobre ti. Copia la palabra de Dios en tu corazón. Medita en su palabra. No medites en la palabra de los medios. No medites en la palabra de otros. Copia esa palabra, la palabra de Dios, y ponla en tu corazón. Toma tu Biblia, léela por ti mismo y copia lo que Dios ya ha dicho acerca de ti: que eres aprobado, que eres valioso, que eres hermoso ante sus ojos, que eres justificado, que eres lavado, que eres perdonado, y porque nosotros somos hijos, también somos herederos. Todo eso es lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. El llamado que Él te ha hecho, el nombre que Él te ha dado, es lo que debes guardar y copiar en tu corazón. Y para eso se requiere de fe, se requiere de enfoque. Deja de vivir en la sombra de aquello que fue la intención para otro tiempo. Ahora sí hay una sombra en la que debes de vivir. Hay una sola sombra sobre la cual debes de estar. Y el salmista nos dice ahí en el Salmo 91, dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La única sombra en la que debes vivir es la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío, y mi identidad está en lo que Él ha dicho, no en lo que los medios dicen, no que en el reporte del médico dice, no en lo que el abogado dice, no en lo que tus vecinos dicen. Lo que Dios ha dicho siempre tiene una mayor autoridad que lo que tu pasado, que tu genética, que tu historia, que tu familia ha dicho acerca de ti. Y sabes, todos necesitamos la aprobación de Dios, todos necesitamos la afirmación de Dios. Aún Jesús necesitaba su afirmación antes de salir a cumplir su ministerio. Y en Juan nos dice que cuando Jesús entró al agua para ser bautizado y afirmar que era un ministerio que él iba a cumplir, dice que los cielos se abrieron y de los cielos escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Porque sabía que el enemigo al siguiente capítulo iba a atacar su identidad. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pero la aprobación del Padre te permite vivir en una identidad correcta, y el enemigo no puede robarte la identidad. Y esto es lo que Dios dice acerca de ti: eres mi hijo, eres amado, y en ti me complazco. ¿Cuántos creen eso esta tarde? ¿Cuántos pueden ponerse de pie para comenzar a declarar de que si Él ha hablado sobre mí, no importa lo que las circunstancias digan, no me podrán robar la identidad que Dios ha puesto en mí? Vamos, Visión, es tiempo de comenzar a creer que un nuevo tiempo viene para tu vida, pero es necesario comenzar a creer esta identidad que Dios ya ha puesto en ti. Te buscamos a ti, Jesús, solo a ti, Señor.